hablando en la historia de un alma de su devoción, luego desemboca en la comunión, pero empieza a hablar de su devoción a dos libros que fueron los que la marcaron fundamentalmente, aparte, como es natural, de la Sagrada Escritura, en particular del Santo Evangelio, que dice ella que siempre encontraba en él luces ocultas y sentidos nuevos, y que iba al Evangelio para estudiar el carácter de Jesús, estudiar a Jesús, aprender su corazón para parecerse a él. Bueno, pues además del Evangelio y la Escritura, ella, como sabemos, era una especialista, quizá la más grande que haya existido en la historia de la Iglesia, en el Kempis. Nosotros llamamos el Kempis, ella decía la imitación, siempre le llama la imitación. Pues dice que ese libro contenía para ella flor de harina, o sea que todo era aprovechable y todo era muy escogido en la imitación. Y se ayudaba casi solo de él, porque todavía no había profundizado tanto en los tesoros del Evangelio. Iba siempre con el Kempis a cuestas, un librito pequeño, como son las ediciones del Kempis, en verano en el bolsillo, en invierno en el manguito, que llevaban las señoritas bien para meter las manos en él, y a modo de guantes. Y entonces llegaba a casa de los tíos, le hacían recitar al azar, libro segundo, capítulo 8, y lo recitaba. Pero dice que a la harina el Señor dispuso que había que añadirle miel. Y entonces las carmelitas de Lisieux le habían prestado a su papá un libro que había aparecido por entonces. Y ella dice, contra mi costumbre, porque yo no leía los libros de papá, pero le pedí permiso para leerlo. Era un libro de un sacerdote francés, el abate Arminjon, Fin del mundo presente y misterios de la vida futura. Son temas no solamente de corte, como puede indicar el título, apocalíptico o escatológico, sino que hace poco he dado yo algunas pláticas sobre ese libro porque lo he descubierto y lo tengo. Yo tenía mucha ganas de leerlo, hacía muchos años. Y más que un libro, es una colección de conferencias, de pláticas, que dio ese sacerdote y las recopiló y las publicó. Y tiene, por ejemplo, un capítulo interesantísimo sobre el valor del sacrificio, del sufrimiento, en fin. Y bueno, pues ese libro le llenó. Dice que fue una de las mayores gracias de su vida. Por eso me refiero una y otra vez a lo importante que es la lectura, porque si la lectura no se alimenta el espíritu, y entonces se acaba viviendo un poco, iba a decir de las rentas, pero es que también las rentas se acaban. Se termina viviendo, bueno, atolondradamente, en una vida que sí puede ser incluso de consagración al Señor, oficialmente, pero no hay estímulo, no hay ilusión, se van dejando pasar los meses y los años. En eso tiene mucho que ver, no digo que sea una relación causa-efecto matemática, porque lo primero y lo principal es el ejercicio de virtudes. Sin el ejercicio de virtudes, ya hemos dicho que ni la Sagrada Comunión, con estar en ella el autor de la gracia, que es el Rey del cielo. Yo comulgo todas las mañanas de mi vida. Si después no me trabajo en la humildad y en la caridad, y en la caridad y en la humildad, y en la humildad y en la caridad, que son las dos únicas virtudes, además vienen por añadidura. Porque quien sea humilde será obediente. Quien sea caritativa será abnegada, será trabajadora, será puntual incluso, porque siempre nos enseñaban la impuntualidad, es una inconsideración con los demás. En fin, humildad y caridad, vienen de ahí todas las demás virtudes.
Pero, por tanto, lo primero es el ejercicio de virtudes. Pero contra esa, llamaría yo, atonía en la vida espiritual, contra esa vivencia un poco amorfa, mostrenca de mi vida con el Señor, que al final no sé si acaba siendo con el Señor o conmigo mismo o con quién. Contra eso, pues un cierto antídoto, no digo un antídoto infalible, pero un cierto antídoto es la lectura, la formación. Y la formación no voy a caer yo, no, en esa tontería de ese prurito, de una erudición ridícula, porque al final nunca es erudición, o de una titulitis. No, eso no es para monja. Pero profundizar bien en esto, desde luego en la Sagrada Escritura, haciendo luego alimento de la oración, los salmos que tenemos todos los días en los labios, las lecciones de Maitines, la capítula que he leído esa tarde en nona o en vísperas, la epístola de la misa, en fin, todo eso, la primera formación, la palabra de Dios. Que el lucero de la mañana te sorprenda con la Sagrada Escritura entre las manos y la estrella de la tarde te contemple hojeando la Biblia, dice San Jerónimo, cuando exhorta que el pecho de un cristiano tiene que ser una biblioteca de Cristo. Bueno, pues lo primero la Escritura, pero después, pues libros muy consagrados y muy buenos, los autores santos, y sobre todo los maestros espirituales, los padres del Carmelo. ¿Cuántas personas hay? Yo las conozco, sacerdotes, seglares, que me han dicho a mí, es muy difícil que me acueste un día sin haber leído algo de Santa Teresa. Es que lo necesito. Teresita estaba muy bien formada y leía La Imitación y Arminjon, y copiaba pasajes. ¿Y qué aprendía en esos libros? Que las recompensas eternas no guardaban la menor proporción con los insignificantes sacrificios de la vida, y por tanto yo quería amar apasionadamente a Jesús y darle 1000 muestras de amor mientras pudiese. Y esto te lo enseñan los que lo han vivido, por eso hay que leerlos. Es la experiencia de los santos, la experiencia. Y cuando se les toma como amigos, como maestros, como consejeros, entonces está uno un día o una temporada un poco desmotivado o frío o cansado porque la vida es larga y vienen etapas para todo. Y entonces es como si vas a conversar con un amigo, con una persona que te quiere, que te alienta, que te estimula, que te está valorizando las cosas para que te vuelvas a motivar. Y esto es lo que hacen los santos. Sí. Pero ¿cómo no aprender de estos santos? Y cómo vivían la caridad fraterna en comunidad con las personas tan raras que les tocaban. Y qué amor a la Virgen, en fin. Lo que se aprende de los santos, que hay que leer, y leer a los santos, y leer a los maestros del Carmelo. Pues bien, luego habla Teresita de su unión espiritual admirable con Celina, cómo seguían las dos muy ligeras las huellas de Jesús, cómo eran de dulces las conversaciones que tenían por las noches en el mirador de los Bisonés. Nuestros ojos se perdían en el infinito, mirando la luna, etc. Y dice que está convencida que recibían gracias de un orden tan elevado como los grandes santos, que eran conversaciones equiparables a las de San Agustín con su madre Santa Mónica allí en la casa de Ostia Tiberina. Bueno, pues la práctica de la virtud se nos hizo dulce y natural. Esto es lo propio de una vida espiritual normal, sincera, fluida,
natural, no artificial, no a la fuerza, no a empujones que me tengan que estar dando constantemente los demás, aunque necesito esos empujones también, pero no camino por los empujones. Yo tengo ya una madurez y sé que tengo que caminar por mí mismo. Y entonces, la obediencia, el renunciamiento propio, el silencio, la sonrisa. A mí me gusta hablar de la sonrisa como no de un gesto facial, sino de una virtud, porque la sonrisa es una virtud. Pues la sonrisa, la paciencia, la laboriosidad, la condescendencia, la dulzura, esas virtudes domésticas que hay que practicar y otras más grandes que solamente se practicarán si se ejercitan las pequeñas en lo cotidiano. Pues la virtud se convierte para el alma en algo natural. No, yo estoy viviendo a mi manera y luego llega una ocasión y tengo que hacerme el esfuerzo. A veces sí hay que hacer el esfuerzo, pero no, la virtud no es algo artificial, porque entonces mi vida es un montaje. Yo estoy viviendo una esquizofrenia, sino que la virtud se tiene que convertir en mí poco a poco, porque es un proceso. El de Santa Teresita fue rapidísimo, porque nació ya casi con él hecho. Pero a nuestro modo cada uno y con nuestro temperamento y nuestra historia y nuestros condicionantes familiares y biológicos, cada uno tiene lo suyo. Y nadie se mire en el espejo de Santa Teresita ni de nadie, porque cada uno es irrepetible. Pero a mi modo, tendría que ir resultándome cada vez más connatural la práctica de la virtud. Y dice Teresita, al principio mi rostro delataba muchas veces el combate, pero poco a poco esa impresión fue desapareciendo y la renuncia se me hizo fácil, incluso desde el primer momento. Ya lo dijo Jesús, al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Y ahora añade una frase que es un principio de vida espiritual de una importancia soberana, por olvidar la cual vamos siempre arrastrando como una medianía, un cúmulo de mediocridades, de tibiezas. Y lo que dice Teresita es esto, que es, como digo, un principio de teología espiritual. Por una gracia acogida con fidelidad, me otorgaba cantidad de gracias nuevas. Este es el axioma, este es el punto, y que se puede volver del revés. O sea, esta frase vale también en negativo. Por una gracia acogida con fidelidad me otorgaba cantidad de gracias nuevas, dice Teresita. Pero también se puede decir, por una gracia rechazada o por una gracia acogida con poca fidelidad, a regañadientes, ya no me otorgaba cantidad de gracias nuevas, ya me retiraba las gracias que me tenía preparadas. Y esta es la desilusión, la frustración decepcionante que provocamos muchas veces en el corazón de Jesús. Eso que dice San Pablo tiene mucha hondura. No queráis poner triste al Espíritu Santo, no le contristéis, que viene con sus 7 dones, no empieces a regatear con él. Bueno, llegados a este punto, es cuando aborda el tema de la comunión. Se entregaba a mí, está hablando todo el tiempo de Jesús, de Jesús, de Jesús, pues ya no hace falta, es como quien siempre habla de su hijo o de su novia, ya se sabe que se refiere siempre a esa persona. Y ella dice, se entregaba a mí en la Sagrada Comunión con mucha más frecuencia
de la que yo me hubiera atrevido a esperar. Aquí dice cosas muy interesantes en estos párrafos. Yo tenía como norma de conducta comulgar todas las veces que el confesor me lo permitiera, sin fallar una sola vez, pero dejando que fuese él quien decidiese cuántas, sin pedírselo yo nunca. El confesor, pues era un sacerdote de Lisieux, al que ella iba cada 8 días, que es cuando confesaban las almas piadosas que querían progresar en la virtud. Santa Teresita no pedía nada, nada más que el confesor. Ella, como era, repito una vez y otra, tan ponderada, tan equilibrada, tan educada, tan poco pesada, pues no pedía nada, pedir nada, rehusar. Y cuando el confesor se lo permitiera. En esa época no tenía la audacia que ahora tengo. De haberla tenido hubiera actuado de distinta manera, pues estoy convencida de que un alma debe decir a su confesor el deseo que siente de recibir a su Dios. Estamos hablando en un contexto en el cual, pues a lo mejor se tenía un mes a la gente sin confesar, y ella esto no lo comprendía. ¿Por qué? Por lo que dice a continuación. Él no baja del cielo un día y otro para quedarse en un copón dorado, sino para encontrar otro cielo que le es infinitamente más querido que el primero, el cielo de nuestra alma, creada a su imagen y templo vivo de la adorable Trinidad. Jesús, que veía mis deseos y la rectitud de mi corazón, o sea que ella no comulgaba porque la vieran, no comulgaba por darse tono, por aparecer como un alma piadosa, no, la rectitud de mi corazón. Comulgaba solo por amor a Jesús. Viendo eso, Jesús permitió que mi confesor me dijese, esto era un disparate para entonces, lo que va a decir era, pues, ¿cómo no sería el alma de aquella niña que hablando poquísimo en sus confesiones y haciendo las confesiones como hay que hacerlas, diciendo sus pecados rápidamente, ¿cómo no sería su alma? Pues la confesión enseguida se ve. Eso es como todo, cuando se empieza a hablar con una persona, enseguida se ve desde el Ave María Purísima. Pues el confesor aquel vio cómo era el alma de aquella niña y sin que ella le pidiera, fíjense qué regalazo, entonces absolutamente insólito, le hizo. Jesús, que veía mis deseos, y muchas veces, o siempre, basta con decírselo a Jesús y quedarse uno tranquilo. Porque si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Commite Domino viam tuam et ipse facet. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. No te exasperes, no, Él actuará. Dominus passit me et nihil mihi deerit, dice el Salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta, no. Eso no es. Nihil mihi deerit. Dominus passit me. El Señor me apacienta, nada me faltará. No es que nada me falte ahora, es que no me va a faltar nada nunca. El Salmo está en futuro. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Entonces basta con manifestarle los deseos de nuestro corazón, que es lo que hacía Teresita. Y entonces Jesús, viendo esos deseos y su rectitud, permitió que mi confesor me dijese que durante el mes de mayo comulgase 4 veces por semana, lo cual era casi como decir diariamente. Ella iba a misa cada día y entonces en 4 de esos días, más o menos un día sí otro, ¿no? Y cuando pasó ese hermoso mes, claro, eso se lo concedió por la Virgen y ella pensó que al pasar el mes le iba a recortar el número y lo que hizo fue ampliar el confesor. ¿Por qué? Porque vería
al confesarse la niña cada semana, el confesor iba viendo el progreso espiritual en las poquísimas palabras que le decía Teresita. Por eso mismo veía el progreso, porque usaba muy pocas palabras. Y entonces, seguramente me meto yo en la sotana de aquel sacerdote francés, conmovido y admirado de la obra del Espíritu Santo en ese alma. Como entonces los sacerdotes sabían teología, pensaría, bueno, esto está siendo producto de la gracia sacramental y del ex opere operato con que esta criatura, al ex opere operato está añadiendo ella el ex opere operantis. Y entonces merece mucho la pena que esta niña comulgue con mucha frecuencia. Y pasó el mes de mayo y le dijo, mira, hija mía, además de las 4 veces que te he concedido, añade una quinta cuando caiga alguna fiesta. De manera que eran casi todos los días. Y dice ella, al salir del confesonario, brotaron de mis ojos lágrimas muy dulces. Me parecía como si Jesús mismo quisiera entregarse a mí, pues yo echaba muy poco tiempo para confesarme. Y nunca dije ni una palabra acerca de mis sentimientos interiores. Yo tengo para mí que si ese sacerdote hubiese tenido que soportar todas las semanas 10 o 15 minutos de explicación de la vida espiritual de aquella niña, porque mire, porque en mi alma, porque lo que Jesús hace, porque no le deja comulgar tantas veces, porque hubiera dicho, esta se cree santa, pues ¿para qué vamos a gastar tiempo? Pero ella era una niña que no se daba importancia, dice aquí, echaba muy poco tiempo en confesarme, y yo no pedía nada, yo no manifestaba mis deseos, yo le pedía a Jesús que Él actuase. Pues aquel confesor eso lo notaba. Y entonces, ¿cuál era el resultado? Más comuniones. Y Jesús hace lo mismo con nosotros, Cuando nos ve que estamos más hundidos en nuestra nada, que no nos damos importancia y que entonces se vuelca más con nosotros. Yo echaba muy poco tiempo para confesarme y nunca dije ni una palabra acerca de mis sentimientos interiores. El camino por el que iba era tan recto y luminoso que no necesitaba más guía que a Jesús. Y habla de que los directores reflejan a Jesús en las almas, pero en mi caso se reflejaba directamente Él. Yo no necesitaba director. Bueno, pues miren cómo Santa Teresita hambreaba la comunión. ¿Cómo la recibía? ¿Con qué sentimientos tan limpios? ¿Con qué rectitud? ¿Con qué deseos de amar a Jesús? ¿Cómo la recibimos nosotros cada día?